Buenas con todos, mi grupo y yo les traemos el proyecto de aplicación de la metodología de sistemas blandos en el uso de combustible y el aumento de desechos plásticos en el Perú. Los autores de este proyecto somos Chuyuncuy Cambillo Adolfo, Luyo Sevilla Adrián, Espinosa Salvador Luz, Ore Pérez Jocelyn, Quispe Sánchez Josué y Santiago Rojas Young, a cargo de la Magíster Amanda Irán Carhuamaca de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de Cañete. Ok, pasamos con la introducción. Actualmente en el Perú se ha evidenciado un evidente alza del precio del combustible, generado gracias a diferentes problemas o factores externos, ya sea con los proveedores o extractores de combustible. También se encuentran los casos de la oferta y la demanda de petróleo, la liberación de reservas de combustible, restricciones al comercio de petróleo ruso, los impuestos de carburantes, entre muchas de las razones que influyen en el alza de combustible, causando caos y pánico entre los que consumen estos combustibles para el trabajo diario y sustento. En cuanto al aumento de desechos plásticos, la situación también es evidente, sino hasta hace varios años donde se ha empleado a recibir índices considerables de desechos plásticos en el ambiente. También cuenta con causas que provocan el aumento de los desechos plásticos y afectan directamente al cuidado y conservación del medio ambiente en el territorio peruano. Causas como los cambios en los patrones de consumo de la sociedad, la ineficiente gestión de residuos plásticos o el almacenamiento incorrecto de productos y o residuos en actividades industriales. Una vez evidenciado la problemática, se establece aplicar la metodología de los sistemas blandos, el cual se encarga de resolver problemas generales y gestionar cambios en aquella organización. Y justamente se emplea esta metodología ya que nos permite realizar un trabajo exhaustivo y a fondo, que va a la mano con el análisis del sistema, es decir, analizar el sistema y cada una de sus partes sin dejar de considerarlo como un todo. Pasamos con el punto número 2. En el punto número 2 se tratará sobre la aplicación de la metodología. En el primer punto, que es la justificación, puesto que la problemática abarca varios sistemas externos a ellos y factores que influyen en su crecimiento y desarrollo. Debido a esto, se generan varios problemas visibles en la sociedad, dando lugares a molestias e interrupciones de la calidad de vida de los habitantes del Perú. Esa es la razón principal de la aplicación de esta metodología. Además, en primera instancia, se debe observar la problemática, el cual es el alza de combustible y el aumento de desechos plásticos, en su mayoría en zonas urbanas y centrales. Son temas con complejidad considerable, así que aquí es donde actúa esta metodología. Consideramos dicha problemática como un problema blando, ya que el panorama a analizar y su misma solución es compleja. La dificultad se genera gracias a las relaciones que existen entre ambos bandos y las diferentes cosmovisiones, concebidas frente a las ya mencionadas problemáticas. Se busca con esta aplicación la estabilización del precio del combustible y la reducción de desechos plásticos acumulados, así como la proposición de diferentes soluciones frente a estos problemas. En el apartado de resumen, en la etapa 1, se analiza la situación no estructurada, en donde se reúnen y recopilan toda la información cualitativa y cuantitativa importante acerca de la problemática. En la etapa 2, se mostrarán los cuadros pictográficos estructurando de toda la información recopilada, toda la información que sea recopilada en la etapa 1, para un mejor análisis y más directo. En la etapa 3 se considerará y se elaborará la definición básica y el análisis CATWOE realizada sobre la problemática. Entrando en la etapa 4 se realizan modelos conceptuales de cada actor y modelos que intervienen. En la etapa 5 es donde se compara la realidad con lo abstracto.
es decir, un análisis de cada acción de cambio en la cual se desea ver si existe o es realidad. En sí, una comparación de las etapas 2 y 4. En la etapa 6 se vuelven a analizar las acciones de cambio para ver si es factible, porque es deseable y si genera algún que otro cambio en el sistema analizado. Y finalizando en la etapa 7, es en donde se visualizará el tiempo en el cual cada acción de cambio se tomará para prolongarse y realizarse. Punto 3. Aplicación de la metodología de sistemas blandos. Etapa 1. La situación no estructurada. Sabemos bien que en América Latina uno de los males que aquejan o dificultan a la calidad de vida y al desarrollo económico es la complejidad en que se desenvuelven estos problemas. Los ciudadanos y los gobernantes carecen de falta de educación y de compromiso, debido a la distorsión que ocasiona la corrupción en el Estado. A principios del año 2022, el desarrollo económico fue afectado globalmente por el conflicto territorial militar que Rusia ocasionaba a Ucrania del, por la toma del control total del territorio ucraniano. Rusia, siendo el segundo país productor del combustible fósil, entre otros, tuvo que prohibir la exportación de algunas materias primas para poder mitigar las sanciones que establecía la Unión Europea. Esto repercute en países que eran sus principales compradores. En Perú, que es el país importador neto de petróleo crudo, fue uno de los más afectados a principios de esta guerra, puesto que no se encontraba en situaciones convenientes para poder solucionar el problema, como se puede ver en la inflación y en los casos de corrupción del propio Estado. Esto tuvo efectos negativos que se vieron reflejados en los sectores del turismo, de minería y hidrocarburos, de transporte y del comercio peruano, siendo estas dos últimas las más perjudicadas, llegando a ser tan molestas a la población peruana que se realizaron huelgas, paros de transportes y algunos saqueos en minas y bodegas. El servicio de transporte y la canasta básica fueron también afectados con una variación del precio del 40 y del 5 al 16% correspondientemente. Como se muestra en la primera figura, son, son una estadística que anota el precio del galón de gasolina por dólar, que cerca del mes de junio de 2022 el Perú fue el país que tuvo el mayor precio, con un valor de 6.3 dólares por galón. En la figura 2 se realiza un cuadro comparativo de precios de los insumos de canasta básica desde el antes y el después de la crisis económica. Entrando ya a la calidad de vida, sabemos que esto es imprescindible en el desarrollo sostenible del individuo dentro de la sociedad. Esto se ve diariamente afectada por la pobreza, la desigualdad, la inexistencia del acceso a los servicios básicos, la incertidumbre del mercado laboral por varias personas desempleadas, la violencia de cualquier tipo y la contaminación ambiental. Es inevitable no poder hablar de este tema, concretamente en la contaminación que repercute en plástico en el país peruano. El microplástico siempre se ha visto como un riesgo menor desde que fue descubierto, puesto que principalmente afectaba a aquellas especies que se encontraban en el mar. Pero en las últimas décadas se encontraron que no simplemente afectan a estos animales, sino que existe un grupo de personas que fueron afectadas perjudicialmente dentro de los deterioros cognitivos y algunos pulmonares. Como se ve en la figura 3, se ve uno de los principales
investigaciones del microplástico en peces en el departamento de Lima. Y en la figura 4 ya se da una breve información donde se encuentra regularmente el microplástico, ¿no? Como se dijo anteriormente, que se puede encontrar en los tres ambientes, que es suelo, tierra y mar, y algunas enfermedades que puede ocasionar. Etapa 2. Situación estructurada. Alza de combustible y el aumento de desechos plásticos en América Latina. En causas encontramos el gobierno, demanda de la moneda, grandes ofertas, tasa de cambio, fluidez del traslado del comercio, exigencia de la población, las políticas de la OPE, inflación, el valor de dólar disminuye, demanda del combustible, sanción a Rusia y retira en el mercado de combustible. País, clientes de Rusia se encuentran en crisis del combustible. Conflictos internacionales. Delincuencia, desastres naturales, obstáculos durante sus transportes, interrupciones en la distribución del combustible, liberación de las reservas del combustible, alquiler y compras de vehículos, traslado de combustible, cantidad inusualmente mayor en un entorno, minorizar su uso ante la contaminación, impuestos y tasas. Liberación de las reservas de combustible, falta de planificación familiar, mayor necesidad en la población, cambios en patrones de consumo, crecimiento poblacional, cotidiana convivencia con el plástico, el 91% de plástico son no reciclables, mecanismos de reciclajes costosos, el reciclable no resulta ser tan sostenible, falsas soluciones, incremento masivo del plástico, ahora consecuencias. Contaminación ambiental, islas gigantes de plástico, efecto invernadero, aparición masiva de enfermedades, extinción de flora y fauna, migraciones de especie, deshielos de los polares, el calentamiento global, afecta a la economía, inflación, baja demanda de automóviles, empresas aumenta la oferta de automóviles, hay huelgas, el aumento de costos de transporte, afecta, aumento del pasaje en el transporte público, afecta a la economía, conflicto entre naciones, estancamiento económico, modificación territorial, baja productividad, controlada por exterior, controlada por el Estado peruano. El alza del combustible, dependencia de la importación del combustible, inflación, deudas, protestas, contaminación, desórdenes, crecimiento poblacional, incremento de la canasta básica, cúmulos de basura, desorden ciudadana, contaminación. Etapa 3. Definiciones básicas.
Análisis CAD-D. Empezamos con el cliente y con las víctimas. Los pescadores son los principales afectados por la contaminación del plástico debido a que la extracción de peces peligra, como por ejemplo aquellos peces que son incomibles debido a la cantidad de microplásticos encontrados en su organismo. Además, tomemos en cuenta que la subida desnivelada del combustible ha traído desacuerdos e incomodidad por toda la población en el sector del transporte urbano y de alimentos. Y hacemos hincapié en este último debido a que el mercado es regido por su transporte. Beneficiarios. Los grandes proveedores de hidrocarburos como Primax y Petroperú, estos se encuentran en millonarios acuerdos con el Estado, puesto que en la mayoría de veces el contrato establecido es en beneficio propio, y los ciudadanos sufren estas consecuencias que poco les importa a estas personas que buscan liderar el mercado de cualquier otro. Los actores serían el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC, quien hace caso omiso a los cambios constantes de la tarifa del pasaje y el precio del combustible, debido a que cada vez se realiza un cambio de ministro y a su vez los planes cambian. Al Ministerio del Ambiente, que elude a los acontecimientos de acumulación de basura en el territorio nacional, que es muy concurrente en todas las zonas. Además que no provee ayuda a las personas afectadas, puesto que les parece muy simple el problema como para poder brindar ayuda. La transformación, que es el incremento descontrolado en el precio del combustible en el Perú y altos índices de contaminación por desechos plásticos en toda la extensión del territorio nacional. Cambiar de proveedores que abastecen a todo el Perú. Establecer normativa y o sanciones para regular el uso de plástico o la contaminación por el mismo. Un estable precio del combustible con la disminución del alza del combustible en el Perú y menos contaminación y uso de plástico que afectan a las diferentes especies marinas y terrestres. Cambiar de proveedores ayudará al descenso del alza del combustible y las normativas contribuirán a que las personas se interesen más por la contaminación, por la no contaminación. Weltanschauung. Dependencia del comercio peruano en el precio del combustible extranjero. Debido a que nuestros lugares con combustible están comprados por el extranjerismo, el alto costo del combustible dificulta el trabajo de muchos transportistas, ya que pagan más de lo que consumen. Además, las personas vienen siendo afectadas por la constante contaminación, a raíz de la acumulación de desechos plásticos, poniendo en riesgo la vida de muchas especies marinas, siendo el pescado alimento para muchos. Owner o dueños. Ciudadanos con conciencia de regular su uso de plástico y reciclar. Ayudan con el reciclaje y saben el daño del uso del plástico, luchan por un mejor cambio y enseñan a los demás por qué y cómo se debe ayudar ante la contaminación. Ministerio del Perú encargado de las tarifas y precios. El MTC quien debería velar para que el transporte se desarrolle en condiciones de eficiencia, seguridad y protegiendo el medio ambiente. El Ministerio de Ambiente que se encarga de cuidar el medio ambiente. Entorno. La solución está limitada por las mismas autoridades sin voluntad de cambio. Los ciudadanos, el presupuesto destinado para este tipo de problemas personal administrativo. Continuando con la exposición, por mi parte les expondré la etapa 4, que lleva como subtítulo Modelos conceptuales. Es donde se realizan los modelos conceptuales que llevamos realizando hasta el momento en las clases de TGC. Diagramas casuales. Como podemos observar, hay 6 diagramas. Pero, ¿qué quiere decir diagramas casuales? ¿O en qué consiste? Este tipo de diagrama consiste en variables conectadas por flechas que indican las relaciones casuales entre las variables. Para elaborar un diagrama casual se sigue una serie de pasos, las cuales son: 1. Definir el problema y los objetivos. 2. Identificar los elementos más importantes de los sistemas. 3. Reconocer los elementos secundarios importantes de los sistemas. Cuantificar los elementos terciarios importantes de los sistemas. Y por último, 5. Definir las relaciones causa y efecto. Por ejemplo, tenemos este diagrama.
donde hemos planteado soluciones. De entrada tenemos la problemática, el incremento descontrolado en el precio del combustible en el Perú y altos índices de contaminación por desechos plásticos en toda la extensión del territorio nacional. Tenemos esa problemática y realizamos posibles soluciones y aquí estamos realizando posibles soluciones y llegamos a una conclusión teniendo esta solución, la cual es un estable precio de combustible con la disminución del alza del combustible en el Perú y menos contaminación y uso del plástico que afecte a las diferentes especies marinas y terrestres. Entonces, siguiendo con la exposición, tenemos la etapa 5, en donde se compara la situación deseada de las etapas 4 y las etapas 2. Tenemos las actividades, las acciones de cambio previamente planteadas en el diagrama causal general, en donde listamos las 7 y evaluamos cada una. Tenemos la primera actividad. Evaluamos si existe, cómo se podría implementar, quién lo lleva a cabo, las medidas de rendimiento, en este caso los indicadores que plantean su cambio y algunos comentarios que nosotros dejamos. En la primera actividad, exigir la toma de acciones a los ministerios de Transporte y Comunicaciones y al Ministerio de Ambiente. Evaluamos que, o sea, esta exigencia sí existe, pero se toma de mal forma. Se implementaría de manera que buscáramos nuevos proveedores de combustible, buscar precios cómodos para que de esa forma se traiga beneficios a los transportistas. ¿Quién lo hace? Los ciudadanos conscientes de un mal gestionamiento y actuar por parte del MTC y el MA, Ministerio del Ambiente. En este caso, las medidas de rendimiento son los precios de combustible, informes de contaminación, reportes de uso de plástico, índice de desecho, entre otros. Un comentario es que el ministro debe de tomar medidas que traigan beneficios a los ciudadanos, incluyendo a los transportistas para evitar paros y adicciones en la comunidad. Y así sucesivamente con todas las acciones de cambio. En la acción 4 tenemos sancionar a aquellas personas que contaminen con alguna multa y evitar cualquier tipo de guerrilla durante un paro de transporte. Bueno, no existe actualmente sanciones, pero el trabajo por evitar que crezcas en un paro de transporte tampoco es efectivo. A ver, ¿cómo se implementaría esto? En primer lugar, el ministro de Ambiente tiene que concretar ciertas leyes para de esa forma ocultar el mal actuar. Luego de eso, mediante un control por parte de la autoridad policial o un nuevo grupo encargado de controlar y ver por el cumplimiento de las reglas, se da el caso de evitar agresiones y contaminación. El encargado de realizar estas tareas es el Ministerio del Ambiente en conjunto con efectivos policiales. Los índices, los indicadores para ver su cambio son los índices de contaminación, reportes de agresión física en paros de transporte o número de paros de transporte. En este caso, el comentario es que el problema está en la población, ya que no les interesa cuidar el medio ambiente. Además, se tiene que exigir un buen trabajo por parte de las autoridades. El tema de las sanciones es una buena iniciativa para disminuir la contaminación. Respecto a los paros de transporte, se debe tener más acción por parte de los efectivos policiales para mayor orden y menos caos. A ver, continuando con la acción de cambio número 6, trabajar en disminuir índices de contaminación y poder reciclar. De esta forma, poder obtener combustible de estos plásticos desechados. ¿Existe? Sí, pero no es de todo efectivo. ¿Cómo se podría implementar? Se implementa mediante una gestión adecuada de los desechos, promover el desarrollo limpio para una vida más sana y mejores oportunidades económicas. ¿Por quién es llevado a cabo? Por el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, la OEFA, quien está adscrito al Ministerio de la indicadores de cambio, aquí el alto nivel de contaminación, alza del precio del petróleo, el deterioro del medio ambiente. El comentario sería por parte de nosotros, va tomando buen camino, pero aún hay algunos aspectos en los que se debe trabajar. Y finalizando con la séptima y última acción de cambio, realizar una correcta gestión en la cual sean las personas que sepan de la existencia del problema. ¿Esto existe? Sí. Sin embargo, la corrupción está ligada al Estado.
¿Cómo se implementaría? Mediante elecciones electorales y verificando que los propios candidatos estén al tanto de los problemas, que hayan estudiado una carrera relacionada al puesto, a postular y que no tengan ninguna investigación por algún delito. Todo esto para que se realice una correcta gestión. El encargado sería el Estado y la población que exige el cambio para un manejo de los recursos. La medida de rendimiento de los indicadores es que la persona ganadora de las elecciones cumpla con los requisitos establecidos y que se acate que las soluciones correspondientes a estos problemas que aquejan a la sociedad. Un comentario es, hasta el momento siguen evaluaciones. Para conseguir una aplicación de esta metodología de sistema blandos en nuestra problemática, se hace uso de una sexta etapa, que consiste en los cambios culturalmente factibles y sistémicamente deseables. Para esto hemos elaborado un cuadro de doble entrada donde plasmaremos y analizaremos algunos cambios, orientándonos de algunas preguntas, ¿no? Que es ¿por qué es factible? ¿Por qué es deseable? Si se necesita hacer cambios estructurales, si se necesita hacer cambios procedimentales y por último, si se dará cambios en la actitud de la ciudadanía. Como primer cambio, se tiene que exigir la toma de acciones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y del Ministerio del Ambiente. ¿Por qué es factible? Si es factible porque tiene como objetivo primordial la formulación y adopción de ciertas políticas, proyectos de regulación económica en transporte, como es en los casos del pasaje y el costo de combustible. Además de la regulación del actuar de la ciudadanía frente a estos casos de contaminación y uso excesivo del plástico. ¿Por qué es deseable? Es deseable porque se beneficiará económicamente a los transportistas y ciudadanos que están siendo afectados por esta problemática. Además, se evitará diversas consecuencias que generan este tipo de problemas en el mundo. ¿Se necesita hacer cambios estructurales? Sí. Cuando se quiera organizar una huelga, se debe tomar conciencia y no recurrir a la violencia física y psicológica, ya que gracias a esto muchos ciudadanos involucrados o no salen altamente afectados. Se necesita hacer cambios procedimentales. Se tiene que considerar que los ciudadanos deben de cambiar de estrategias al momento de realizar una huelga. Deben hacer que el presidente escuche sus voces. Para esto deben organizarse bien y a su vez buscar propuestas de una nueva manera o nuevo método para pronunciarse como ciudadanía. Para eso se dará cambios en la actitud. Sí, se darán cambios en actuar y toma de decisiones de los ministerios. Como tercer cambio, se necesita proponer normativas o leyes que controlen el uso del plástico. ¿Por qué es factible? Es factible, pero no tanto. Proponer normas conlleva una responsabilidad ciudadana enorme, ya que implica en los valores de cada persona al momento de acatar estas futuras leyes que tienen como objetivo controlar el uso del plástico y así mejorar la calidad del aire y del ambiente que se necesita que se necesita para nuestra salud. Se puede establecer normas que regulen el uso del plástico, pero para el control del uso de este material no es necesario que haya leyes que lo establezcan. La tarea de cuidar el planeta tiene que nacer de nosotros mismos, pensar en las futuras generaciones es la prioridad en la actualidad. ¿Por qué por qué esto es deseable? Proponer leyes que controlen el uso de plástico es favorable para el medio ambiente y para nosotros mismos, ya que al tener este control de uso se genera un descenso en lo que es en la contaminación. ¿Se necesita hacer cambios estructurales? Sí, hay que tomar en cuenta que la mayoría de personas no cuentan con valores éticos ni morales, o estos no los ponen en práctica, por lo que se establecen leyes que conllevan a la práctica de valores éticos en la población, contribuyendo a la mejora de la calidad del ambiente de nuestro planeta. ¿Se necesita hacer cambios procedimentales? Sí, no es necesario tener una ley que se tenga que acatar para disminuir el uso de plástico en nuestro planeta. Como todo ciudadano se tiene derechos, pero también se tiene deberes que ejecutar. Por lo que, como ciudadano, uno de nuestros deberes es el preservar el medio ambiente que nos rodea. Para esto se necesita hacer cambios en la actitud. Los cambios en las actitudes de las personas es lo que más se va a reflejar, ya que se espera que al haber una ley que acatar, los ciudadanos reflexionen sobre sus actos que perjudican al planeta y tengan la obligación de ejecutar dicha norma, para que más adelante los mismos ciudadanos, por voluntad propia, disminuyan el uso de plástico y de otros materiales que ya no se pueden reciclar. Como quinto cambio, se necesita cambiar de proveedores abastecedores de combustible en el Perú.
Si es factible, ya que el cambio de proveedores no debe hacerse al momento, ya que se debe contar con las medidas actuadas y recomendaciones o sugerencias del candidato a proveedor. Es deseable porque se necesita urgentemente en la sociedad la regularización del precio del combustible, ya que actualmente se encuentra en un estado de inflación y afecta a los transportistas y ciudadanos en general. Se necesita hacer cambios estructurales, sí, un nuevo grupo de personas que están encargadas y son responsables de la búsqueda y contratación de proveedores. Se necesita hacer cambios procedimentales, cambios en el proceso desde donde se escoge a un proveedor hasta la manera en la que se importa el combustible desde el proveedor. Se dará cambios en la actitud, no habrá cambios en los ciudadanos. Como séptimo y último cambio, se necesita realizar una correcta gestión en la cual sean las personas que sepan de la existencia de la problemática. ¿Por qué es factible? Porque consiste en darse cuenta de que existe y que podemos darle una solución a nuestra problemática. Podemos detectar nosotros el problema, percatándonos de esta situación que podríamos mejorar. ¿Es deseable? Claro que es deseable, porque es importante garantizar los riesgos de gestión y reducir adecuadamente para evitar que se conviertan en problemas. La gestión de riesgos es fundamental para el éxito del proyecto. Se necesitan hacer cambios procedimentales y estructurales. Sí, es indispensable mantener una comunicación adecuada, basada en el respeto y la escucha, e identificar las causas de los conflictos para evitar que se repitan. Además, debemos encontrar una conducta adecuada para una situación en la que existen una serie de sucesos inciertos. ¿Se dará cambios en la actitud ciudadana? Sí, lo harán. Del cambio de la forma de dar respuesta a una problemática. Ese proceso de mejora, si las personas no comprenden la necesidad de cambiar, de mejorar, corren el riesgo de ser eclipsados por el contexto, dejándolos sin medios para responder y adaptarse. Como análisis de riesgo, del punto 1, riesgos o beneficios. Como riesgo, el caso omiso quedaría en las autoridades ya que no le toman importancia al tema. Tiene probabilidad alta. Su causa, dado que los corruptos no querrán quedarse sin coimas, no considerarán las propuestas por parte de la ciudadanía. Esa estrategia para mitigar en caso de riesgo, exigir que las autoridades vean la realidad del país y se interesen por un cambio efectivo para la ciudadanía. Como beneficio, se tiene que las grandes empresas de combustible ya no seguían siendo proveedores y no habrá más coimas para los ministros. Asimismo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tomará mejores decisiones y trabajará con la mano del Ministerio de Ambiente. Esto tiene una probabilidad media. Tiene como causa debido a la situación actual del país. Las autoridades deberán tomar acciones para actuar en contra de ello. Respecto a la usa de combustible y el aumento de desechos plásticos. Tiene una estrategia para potenciar en caso sea un beneficio. Claro, deben de disponer una lista de criterios a evaluar a los proveedores y elegir que tengan un buen tipo de combustible y que sus precios que no sean muy elevados. Como riesgo-beneficio del punto 4, se tiene que los efectivos policiales se aprovecharán del caso y pueden surgir muertes accidentales en pleno intento de evitar peleas. Esto es causa en que en un lugar de poner multas, algunos se pueden aprovechar recibiendo coimas para su beneficio. Dispone de una estrategia de un ente regulador, administrador y gestionador que ayude a una gestión transparente y justa. Como otro riesgo-beneficio, menor contaminación y generar conciencia entre la ciudadanía, además de cuidar su salud integral. Cuando los ciudadanos vean que no les conviene contaminar, se darán cuenta que están haciendo mal y se podría generar en ellos una conciencia de reciclaje. Una estrategia para potenciar sería que mejorar una gestión del cobro y colocar sanciones, impulsar y proponer acciones de prevención por parte de los efectivos policiales. Como riesgo-beneficio del punto 5, no saber cómo trabaja el nuevo proveedor al no tener experiencia con el mismo. Esto es un riesgo que es causado al proponer cambiar de proveedor abastecedor de combustible en nuestro país. Se corre riesgo de no saber cómo trabaja dicho abastecedor.
Una estrategia para mitigar este riesgo sería consultar o requerir recomendaciones, sugerencias o reseñas de cómo trabaja dicho proveedor. Por el contrario, un beneficio sería el cambio de proveedor asegura un nuevo tipo de precios, mejor producto y calidad. Esto es por causa de la búsqueda de un nuevo proveedor, hace que se aprovechen buenas ofertas y beneficie al país. Se haría uso de estrategia para potenciar este caso, y desarrollar una lista de criterios que evaluar a los nuevos posibles proveedores de combustible. Como análisis de riesgo del séptimo punto, se tiene que nos exponen a los peligros y que causan daños a la salud, ya sean físicos o psicológicos. Esto es causado en darse cuenta de que existe y que podemos darle una solución. Se puede detectar por nosotros el problema, percatándonos de situaciones que podría mejorar. Este, Haciendo uso de una estrategia sería aceptar los riesgos. La aceptación de riesgo implica identificar posibles amenazas y evaluar posibles soluciones a esta. Como beneficio de este punto es estando la ciudadanía al tanto de los problemas que se están afrontando actualmente. Este se debe a causa de solucionar o aclarar una contradicción o un conflicto entre lo que es y lo que debe ser, una dificultad o un inconveniente para la consecución de un fin o disgusto, una molestia o una preocupación. Una estrategia para potenciarla sería únicamente en detectar y corregir incidentes, también de identificar y comprender las causas subyacentes de un incidente y determinar el mejor método para eliminar el origen del problema. Ya. En la cuarta etapa se va desde el cuarto mes hasta el 20º y del quinto mes del segundo al 11º mes. Así como consiguiente de la etapa de la acción 6, del tercer mes al 20º y el séptima acción del primer mes al 8º para luego saltar del mes 13 al 20º mes siguiente. Que se tomarán los cambios, ¿no?, correspondiente al diagrama de Gantt que se vio anteriormente, ¿no? Sería el tiempo, sería la segunda etapa. Los recursos humanos y económicos, ¿no? El primer cambio que es el exigir, ¿no? Los principales actores serían Minedo y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que tendrán un presupuesto de 5.000 soles. La segunda acción, concientizar. Esos actores serían el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas, con presupuesto de 10.000 soles. La tercera acción, proponer, aquí ya solo es uno, es el actor del Ministerio del Ambiente, con un presupuesto de 20.000 soles. La cuarta acción, al sancionar, los actores serían el Ministerio del Ambiente, la Policía Nacional del Perú y el MINSA, ya con un presupuesto mayor, que es de 30.000 soles. La quinta acción, que es el de cambiar de proveedores, los encargados serían el Ministerio de Economía y Finanzas y el MTC, con un presupuesto de 15 millones de soles. La sexta acción sería trabajar, recibir índices de contaminación. Los encargados es el Ministerio del Ambiente, el MTC, el Ministerio de Energías y Minas, y tendría a cargo un presupuesto de 50.000 soles. Y finalizando con la séptima acción, el realizar una correcta gestión, los encargados serían el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente y el MTC, con presupuesto de 20.000 soles. Y para concluir con esta exposición, llegamos a la conclusión. Sabemos que el bienestar social y el desarrollo económico son fundamentales para el desarrollo sostenible del ciudadano y la sociedad. Sin embargo, siempre se ve obstaculizada por varios factores a nivel nacional o global. Si bien los problemas internacionales afectan considerablemente a los países de América Latina de forma positiva o negativa, haciendo énfasis en esto último debido a que el problema planteado es el alza de combustible y aumento de desechos plásticos en el Perú. Estas dificultades son un proceso que imponen desafío a los peruanos. Y es por eso que planteamos soluciones factibles y viables para que el ciudadano pueda exigir al Estado peruano los proyectos correspondientes a nuestra metodología y así mejorar la situación. En efecto, analizando las acciones de cambio propuestas frente a la problemática, se llegó a la conclusión de que sí existen muchos de ellos y también son factibles de realizar. Además, se analizó su deseabilidad por parte de la sociedad, finalizando en que gran parte sí es deseable por parte de todos los ciudadanos, ya que contribuirá al mejor desarrollo y bienestar social, económico de las personas más afectadas, ya vistas en el análisis CAT, es decir, los actores.